pregunta a todo esto es, ¿qué estamos haciendo como iglesia para darle respuesta a los problemas de la sociedad? ¿Dónde se metió la iglesia? ¿Dónde estamos los pastores? ¿Qué es lo que estamos predicando y enseñando? ¿Dónde está la consolación, el amor, el apoyo que nosotros debemos dar? La gente está buscando respuestas a sus problemas y no lo encuentra en la fe, no lo encuentra en la iglesia, toman decisiones desesperadas. Tenemos que examinarnos como iglesia y ver si nos quedamos dentro de las paredes y se nos olvidó la comunidad, se nos olvidó la sociedad. Yo me preguntaba ahorita, estaba en un programa anterior aquí, decía, ¿qué tiene que pasar en San Pedro de Macorís para que San Pedro de Macorís despierte? ¿Que nos maten los periodistas por el asunto del SEA o que nos maten una pareja porque hay corrupción en la justicia? Y los pastores no van a predicar contra el pecado que está pasando en San Pedro de Macorís, ni vamos a predicar contra el pecado de nuestros gobernantes que nos llenan de corrupción, nos causan la muerte. Tenemos que predicar como predicaba Juan el Bautista. Le decía al presidente, al rey Herodes, no puedes tener la mujer de tu hermano. Le decía a los funcionarios públicos, que eran los publicanos, no cobren más de lo que está establecido. Le decía a los militares, no hagan extorsión, no difamen a nadie y conténtense con su salario. Y a los religiosos le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que predicar ese mensaje a gobernantes y a gobernados para que la sociedad entienda que la solución a los problemas está en la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. Nos estamos alejando de Dios y nos estamos refugiando en vicios, en materialismo, buscando soluciones donde lo que hay es más problemas, y entonces nos hundimos más. Pastor, pero ¿qué pasa? Pero la solución está en la fe en Jesús. Muchos pastores, muchas iglesias han entendido que la solución está en los gobernantes, necesitan ampliar las iglesias y los gobernantes son los que tienen los recursos y muchos se han ido por esa vía. La Biblia dice que un requisito para ser pastor es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Si un pastor es capaz de vender su mensaje y callarse la boca porque el gobernante o el político le da regalos, la Biblia dice que las dádivas corrompen el corazón. El gobierno y la política no tienen nada que darle a la iglesia. El Señor estableció cómo la iglesia construye o hace sus propias obras, porque para eso los hermanos tienen que dar, para proveer para el ministerio, no el político. El político no tiene que darme silla, ni tiene que darme terreno, ni tiene que darme equipo de sonido, para que entonces la iglesia vote por él. Es más, ahora mismo la iglesia tiene que votar en contra de los políticos por su corrupción. Conocimiento de Dios hace falta. En las iglesias. Claro que sí. La iglesia el cambio tiene que empezar por la iglesia. Pastor, entonces, viendo la iglesia y los políticos, cuando un pastor le dice, bueno, yo no dejo a ustedes libres que voten porque ustedes quieran, pero hay que ser agradecido. Y fulano fue que no hizo el techo de la iglesia, fulano fue que no dio los recursos para comprar los equipos de música o para cualquier cosa que a ellos falta en la iglesia. Hay que ser agradecido. No dice voten por fulano, pero le dicen el mensaje, tenemos que ser agradecidos. ¿Está bien ese mensaje? Nosotros no somos diferentes. Nosotros no somos diferentes haciendo eso a lo que hacen todos los políticos. Eso es corrupción. Eso está mal. Porque el político no merece mi voto porque me ha regalado algo. Como decía yo en un video en el 2015, señor político, yo no necesito que usted me dé migajas. Yo no necesito que usted me ayude. El gobierno no está para ayudar, sino para crear las condiciones para que el ciudadano pueda trabajar, estudiar y suplirse sus necesidades a través de su propio trabajo. No podemos estar siendo parásitos y entonces usted me da dádivas y me hace pobre toda la vida. Yo no tengo agua en mi comunidad, pero el político viene y me da una cubeta de agua. Tú me haces pobre toda la vida. Lo que debes es ayudar a que se construya un acueducto y se resuelva el problema definitivamente. Entonces la iglesia está participando en lo que trae pobreza. Que el Señor nos reprenda. Si ese es el tipo de acción que nosotros estamos haciendo. Nosotros que estamos como iglesia para darle al mundo, porque el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y nosotros somos los que tenemos para darle a este mundo, estamos mendigando de los de afuera, que el Señor nos reprenda. Por eso es que la iglesia tiene que examinarse y pedir perdón. Los pastores tienen que examinarse y pedir perdón. Si usted tiene como candidato y apoya a un partido
que apoya un código procesal penal que no tiene el aborto y no se ha aprobado por esto, porque no tiene el aborto, si usted apoya un partido y un candidato presidencial o un político que le cambie el nombre a un transvesti, a un transexual, y que acepta un embajador con su pareja homosexual que vaya a las escuelas y que promueva candidatos homosexuales y los financie económicamente, y usted también introduce ideología de género en todas las oficinas públicas, y el cristiano hace pacto con ese partido y vota por ese político, merece el repudio de toda la sociedad. Esos son falsos creyentes.